Buenos días, yo soy Edwin Andrei Marín Cortés y hoy les voy a hablar sobre la historieta y cómo funciona esta como medio de comunicación. ¿Qué son las historietas? Son una serie de dibujos que conforman uno o una serie de relatos que pueden ser o no acompañados por texto. Sus principales objetivos son el entretenimiento, dar información o expresar sentimientos a través de este medio. Además de que ésta se puede reconocer por otros nombres y no solo como historieta, sino también como cómic o tira cómica. ¿Cómo puede ser la historieta un medio de comunicación? Pues la historieta ha sido utilizada para comunicar sobre distintos temas ocurridos en la sociedad. Uno de estos fue en el 2020, en la pandemia del COVID-19, en donde se utilizaba el cómic para informar sobre las consecuencias que causaba este virus y sobre cómo prevenirlo. También se usa mucho para otros temas como el comportamiento de las personas actualmente o críticas hacia el mundo político. ¿Cuál es el origen de la historieta? Pues la palabra historieta es el resultado de la suma de dos componentes léxicos de diferentes lenguas. Estas son el sustantivo griego historia, que significa historia igualmente, y el sufijo latino eta, que significa pequeña, lo que significaría historia pequeña. Y los orígenes de la historieta en sí no se conoce muy bien, pero muchas personas explican que las historietas tienen su origen desde los jeroglíficos egipcios, esto por la similitud entre estas dos artes. ¿Cuáles son las partes de las historietas? La principal son las viñetas, que son los recuadros donde se representa la acción o los diferentes momentos de la historia. Las ilustraciones, que son los dibujos que hay en las viñetas y que le transmiten al lector lo que está ocurriendo en la historia. Los globos de texto, que son los espacios en donde se representa el habla de los personajes. Existen diferentes globos con distintos usos y en la imagen se puede ver qué representa cada uno. Las onomatopeyas, que son las expresiones verbales del sonido y los objetos. Y las líneas de expresión, que son caracteres gráficos que afinan las expresiones de los personajes, como el movimiento o las emociones. Géneros y ejemplos de historietas. Podemos tener de ciencia ficción, que esta se encuentra más como historietas de superhéroes y tenemos como ejemplos al Capitán América, el Hombre Araña, Batman y más. Como historietas cómicas podemos encontrar muchas graciosas y una de estas puede ser el Condorito. Y de, de tema satírico podemos encontrar a Mafalda, que es una historieta reconocida por demostrar la inconformidad de la gente respecto a la política.